Lo cierto es que la religión fue el gran motor de la conquista, porque primero todo cristiano tiene la obligación de salvar a las almas que están en pecado, a las almas que están en peligro. Entonces, desde esta perspectiva, los españoles se permitieron cualquier cosa, ¿no? para salvar las almas. Esa fue la gran justificación tanto de conquistadores como de evangelizadores, implantar el cristianismo, porque era un beneficio, ¿no?, que le daban a los indígenas. Entonces, la manera de pagar este beneficio era tolerar todas las otras injusticias que había alrededor de la implantación de la religión, ¿no? Es evidente que esta batalla se está dando en términos religiosos. La historia se nos ha explicado por medio de equivalencias, y en ese sentido, a partir de la historia que nosotros hemos leído, con la historia que nosotros los mexicanos nos formamos, esta historia institucional, es una historia que está colonizando siempre al indígena, siempre le está poniendo términos que no son de él. Leemos que Moctezuma era un emperador, que tenía su imperio, ¿no?, y que tenía sus sacerdotes, y que tenía una religión, y que tenía sus dioses. Y entonces, cuando pensamos nosotros en el rey Carlos V, no hay ninguna diferencia, porque Carlos V también era un emperador, también tenía a sus vasallos, ¿no?, como se dice en los libros. Entonces creo que habría que volver a los términos indígenas y explicarlos, y entender desde ahí la historia de estos indígenas que aún no se ha explicado de manera correcta, ¿no? Estos mitos que hay principalmente sobre que si los españoles eran teot, o sea, sí existe esta idea entre los indígenas. Lo teot eran muchas cosas. Lo teot era todo aquello que es desconocido. Podría ser desde una planta que tiene poderes curativos, los elementos son algo desconocido. Además de las divinidades, también había personas que estaban embestidas de esta cosa misteriosa que es un teot, ¿no? Los especialistas rituales, por ejemplo, estas personas que a través de las plantas podían comunicarse con un mundo otro, con los ancestros, con el cerro, con las plantas. Entonces, no es exactamente lo que nosotros entendemos como Dios. Creo que un poquito podemos entenderlo desde esta perspectiva. Aquí hay el problema de que se crea de que los dioses prehispánicos, o lo que llamaban teot, eran igual a los españoles, viene desde la visión de los europeos, desde la visión de los frailes, ¿no? Sí creían que eran teot, porque eran seres precisamente misteriosos. Los convertía en teot, pero en el sentido de seres misteriosos, seres diferentes, no en el sentido de esta divinidad cristiana, ¿no?, de ser Dios. El mito del canibalismo, primera, es un tema muy espinoso, porque por canibalismo entendemos que un humano se coma a otro ser humano. Y en ese sentido, pues sí, podríamos decir que existió el canibalismo en Mesoamérica. Sin embargo, yo creo que el canibalismo no existió, está muy lejos de haber existido. El punto de partida es que para los españoles esta era una justificación, el decir que aquí había canibalismo, que gente comía gente. Lo que pasa en Mesoamérica es que para que tenga lugar un sacrificio humano, antes de el momento culminante del sacrificio, que era cuando mataban a la víctima, lo primero es que había ciertos ritos de desacralización. Es cuando alguien va a sacrificar algo, pero eso que se va a sacrificar tiene que ser limpiado de este mundo, de la mácula de ser algo terrenal. Entonces, había muchos ritos de desacralización, incluso había especialistas rituales que se dedicaban, por ejemplo, cuando iba a ser sacrificado un esclavo, había un tipo de baño que le daban, y el mismo Fray Diego Durán dice en su crónica que ese baño era para quitarle la mácula de esclavo, ¿no? Le quitaban esta mácula de esclavo y lo convertían en un teot, lo vestían como un teot, ¿no? Entonces, después del rito de desacralización, venían ritos de sacralización. Y en ese sentido, lo que se estaba sacrificando, lo que estaba muriendo, eran los teot, no eran las personas. Entonces, desde ahí el canibalismo pues no puede tener lugar, porque para los mexicas no estaban comiéndose a una persona, se estaban comiendo a un teot, y exactamente estaba pasando esto que pasa con el cristianismo, estaban haciendo una especie de comunión. Estos mitos influyen hoy día de manera, creo que muy negativa en nosotros, porque si bien nosotros
siempre se nos ha dicho que somos herederos de un pasado indígena espléndido que al final fue conquistado, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa mácula de haber sido conquistados todos los mexicanos, y es algo controversial porque estamos divididos, así. Creo que hay tres grandes bandos entre los mexicanos de hoy día, ¿no? Tenemos por un lado a los que dicen, yo soy totalmente indígena, yo voy a recuperar este pasado indígena. Los que dicen, los indígenas a mí me estorban, me hacen fuchi, no me gustan, yo soy producto de la conquista, no sé, yo soy europeo, yo no soy indígena. Y están los mexicanos que creo que son un poco más congruentes, que dicen, bueno, yo soy heredero de dos culturas, ¿no? Y creo que nos cuesta un poco de trabajo aprender a convivir con estas dos visiones. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una religiosidad. En México hay un catolicismo, pues que no es el mismo catolicismo de España, ni el de Italia, ¿no? Es un catolicismo donde están reunidos ciertos saberes indígenas, ciertas costumbres, y nosotros ni siquiera logramos verlos. Pensamos que así es nuestro cristianismo. Entonces, esta religiosidad, este cristianismo indígena que se vive en México, creo que es poco conocido y habría que entenderlo como un producto de la conquista, como un producto de un diálogo entre indígenas y entre evangelizadores, donde lograron conciliar dos tradiciones y llevarlas de la mano, ¿no? Entonces creo que desde ahí también se puede entender esto del cristianismo.